Dice la historia que allí apareció en la Universidad de Harvard, allí en Cambridge, Massachusetts, una pareja. Él estaba mal vestido y su esposa también. Los dos tenían ropas baratas. El vestido de ella decía o parecía que se trataba de una persona pobre, y el saco que él tenía también decía que era una persona pobre o una persona descuidada. Así que llegan ellos, interrumpen a la secretaria, le dicen: sin una cita, queremos ver al presidente de la universidad, necesitamos hablar con él. La universidad prestigiosa de Harvard. Así que ella los ve, los mira el traje que ella tiene puesto y lo mira a él también y dice: no, ellos no. Así que trata de ignorarlos y le dice: siéntense. Y pasa un rato y ella apenas lo mira porque está pensando que en un momento dado van a desistir de la idea y se van a ir. Si lo ignoro, se van a ir de acá a este lugar, pensó la secretaria del presidente de la Universidad de Harvard. Pero ellos seguían sentados y en un momento la secretaria va al presidente y le dice: este caso usted tiene que hacer algo para que ellos se puedan ir, despídalo de este lugar porque no se van a ir de acá. Así que el presidente sale y le dice a ellos, a esa pareja mal vestidos, que en qué podía él ayudarles. Y en ese momento la esposa y aquel hombre empiezan un diálogo con el presidente de la Universidad de Harvard y le dicen que ellos quieren hacer un donativo. Y cuando mencionan la palabra donativo, el presidente, con esta apariencia, entonces la esposa le dice: lo que pasa es, señor presidente, que mi hijo fue estudiante de esta universidad, pero él murió y nosotros queremos hacer algo para su memoria. Queremos levantar un edificio en honor a nuestro hijo. Y el presidente les dijo: si nosotros fuéramos a levantar edificios acá por todas las personas que mueren, esto fuera un cementerio. Porque muchos estudiantes han muerto, ese estudiante han muerto. No podemos hacerlo, le dijo el presidente. Así que siguió la conversación, él estaba impacientando porque quería que ellos se fueran. Y en un momento le preguntó la señora: ¿pero qué podemos hacer para levantar el monumento? Y él le dijo: ¿ustedes saben lo que cuesta eso? Esta universidad, los edificios cuestan millones de dólares. Y la esposa le preguntó: ¿y cuánto cuestan estos edificios que estoy mirando? Y el presidente le dijo la suma. Entonces la esposa le dijo a su esposo: creamos una universidad. Dice la historia que se fueron y crearon la Universidad Stanford University. Cuando leí esa historia me impresionó, pero dije: aquí hay algo raro. Y me puse a investigar, aunque la historia es famosa, tan famosa, que turistas que han ido a Cambridge, Massachusetts, han ido a la universidad, han hecho apuestas con los guías diciéndole, entonces cuenta la historia que un guía una vez, había una pareja que hicieron una apuesta, la apuesta si era verdad o no la historia, porque se ha corrido la historia y muchos creen que es verdad. Yo dije: aquí hay algo raro, y descubrí que la historia era mentira. Es famosa y le tocó el corazón a ustedes. Ay, los pobres eran ricos, porque según en la historia eran ricos, y sí eran ricos, porque Leland Stanford era una persona rica. Pero la historia lo presenta como la víctima, los mal vestidos y que fueron. No, es una mentira la historia. No todo lo que vemos, como decía Víctor, en el internet, lo que aparenta ser es verdad. La historia es que su hijo murió a los 15 años de tifoidea, así que él nunca fue a la Universidad de Harvard. Pero no todo lo que vemos es verdad. Y la internet, hermanos queridos y amigos, tiende a engañarnos. Por ejemplo, en el 2016 y 2017 yo seguí de cerca el caso, hermanos, de los seguidores falsos en Facebook. Yo no sé cuántos de ustedes siguieron la noticia, pero yo la seguí. 16, 17, aún el 2012 y 11 se hablaba, pero el 2016, 2017, hermano, aún USA Today le pidió al FBI de los Estados Unidos que interviniera porque la cuenta de ellos, habían varios seguidores falsos en Facebook. De hecho, nosotros podemos comprar seguidores falsos. De hecho, nosotros podemos comprar likes. Y la historia mostraba que muchos de los artistas que nosotros conocemos, que tienen seguidores, muchos de ellos las cuentas son adulteradas, porque los seguidores son falsos y porque los likes que vemos allí también son falsos. Así como esta historia que yo acabo de contarle, que es una mentira y pareciera una verdad,
Sí, es verdad, existe una universidad hoy llamada Stanford University, claro que sí, pero no ese fue el principio de esta universidad, no fue así. Y de hecho, sí, Leland Stanford fue y habló con el presidente de Harvard, pero no como lo cuenta la historia. Él fue para pedirle que sugerencia de cómo hacer una universidad. Pero en la internet encontramos a muchos falsos seguidores. No solamente de 2016, ahora estaba leyendo una noticia de este año, 2021, porque el asunto habla de Instagram. Y hablaba la noticia de cómo podemos comprar seguidores y cómo podemos comprar likes para el Instagram. Y cómo tú puedes tener 5,000, 6,000, 7,000, y de un aumento de seguidores y de likes porque usted está comprando seguidores. En esta mañana yo quiero decirte algo y lo voy a destacar desde el principio. Cuando usted compra un seguidor, o aún sin comprarlo, gente lo sigue a usted en Instagram, todo lo que usted hace en Facebook, y muestra la foto y te siguen, hay una realidad. Ese seguidor no tiene una relación personal contigo en la mayoría de los casos. Por eso yo quiero hablar de seguir a Jesús. Porque Juan capítulo 10 dice que sus ovejas, ¿qué? Le siguen a Él. De hecho, Juan dice, capítulo 10, que sus ovejas escuchan su voz y le siguen. Se ha comprobado que en este mundo la mayoría de los seres humanos son seguidores y no líderes. Ahora hay una característica del líder y es que el líder dirige pero también sigue. No hay un líder que no tome la posición de seguir. Porque un líder, aunque dirige a personas, también en un momento se pone en la postura de seguir. Si el líder sigue también, apoya a quien está dirigiendo y también ha aprendido en la escuela de que un líder también sigue. Pero en el mundo, la mayoría de nosotros somos seguidores y no líderes. Lo malo es cuando el que dirige, el que es líder, tiene una agenda malsana, entonces todo el que sigue va en un camino peligroso. Jesús era un líder, pero es un líder que camina con sus seguidores. Es un líder que le importa cómo sus seguidores están, cómo viven, cuáles son sus necesidades. Y en esta mañana vamos a ir al libro de Mateo y vamos allí a meditar. No olviden lo que hablé del FBI, no olviden lo que hablé de Instagram, de Facebook. No olviden que la premisa de los seguidores falsos que podemos comprar, aún los likes se podemos comprar. Y no olviden aquellos que no son falsos, pero que siguen, que a veces siguen, pero a distancia. Son seguidores, tú me sigues, yo te sigo, pero recuerden, no hay una relación interpersonal. No olviden nunca esto, pues el sermón no tendría sentido si no perdemos de vista esto. Seguidores a distancia, no hay una cercanía, no hay una relación, y por ende no hay un conocimiento. El conocimiento es vano. Es un conocimiento simple y llanamente con la información que se proporciona, pero no más de allí. Como decía Víctor, yo te quiero mostrarte una cara y quiero llevar tu mensaje para que tú lo veas y tú lo recibas, pero eso no es el todo del asunto. Entonces no olvidemos esta premisa cuando entramos en el sermón, el desarrollo del mismo. Mateo, el capítulo 15, vamos acá a la palabra de Dios. Y vamos a leer del verso 32 en adelante. Mateo, el capítulo 15, versículo 32 en adelante. Dice la palabra: Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban siguiendo. ¿Estaban cómo? Siguiendo a Jesús. 3 días. Y no tienen para comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús se le preguntó: ¿cuántos panes tenéis?
Y ellos dijeron 7 y unos pocos peces. Entonces mandó a la multitud a que se rescataran en tierra y tomó los 7 panes y los peces y dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron y de los pedazos que sobraron recogieron 7 canastas llenas. Los que comieron eran como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, después de despedir a la gente, entró en la barca y fue a la región de Magdala. Primeramente, ¿cuántas personas dice que habían allí hombres? ¿Cuánto? 4,000. No estaba contando ni las mujeres ni los niños. Si hiciéramos aquí una suposición de que si eran 4,000 hombres, habían 4,000 mujeres. ¿Cuánto van ya? 8. Si decimos que son 2,000 niños los que habían allí, ¿cuánto van? 10. Para alimentar 10,000 personas, hermanos queridos, requería muchos panes y muchos peces. Este milagro es un milagro contundente. No es cualquier cosa, es un milagro contundente. Jesús allí muestra el poder que Él tiene como Dios. El poder que Él tiene como divino. De hecho, hay una pregunta que se hace a los discípulos. Dice, ¿de dónde sacaremos tantos panes para tantas personas en el desierto? Y se les está olvidando a ellos que Éxodo capítulo 16, en el desierto del cielo llovió maná, llovió pan. De hecho, el contexto antes de Mateo capítulo 15, antes del versículo 32, es que Jesús allí, hermano querido, tuvo que enfrentar a los fariseos que criticaban a los discípulos porque según ellos no se lavaban las manos para comer. Todo el trasfondo de este pasaje de Mateo 15, 32 está hablando de alimentación, de comida. Y la Biblia no malgasta palabras. Aquí hay algo, un mensaje para nosotros. Por ejemplo, está la fe de la mujer cananea, que también estaba hablando que de la mesa caían que migajas de pan también. O sea, todo el concepto aquí es comida, porque más adelante se va a presentar que Jesús es el pan de vida. Que Jesús es lo que necesitamos. Que Jesús es lo que necesitamos. ¿Saben qué, hermanos queridos? Qué lindo como podemos estar en paz con el Señor Jesús, porque Jesús está en control. Y Él es príncipe de paz. Y cuando Jesús está en control, las cosas van a cambiar. Las cosas van a mejorar si están mal. Y si están buenas, se van a poner mejores todavía. Porque Jesús está en control y Él es el pan de vida. Él puede saciar tu vida, tu corazón. Jesús lo puede saciar todo porque Él es ese pan que alimenta al ser humano. Él te alimenta, Él te quiere alimentar en esta mañana. Si estamos hambrientos, necesitamos a Jesús. Y Él está disponible como pan de vida. Todo el contexto aquí es eso. Entonces, ¿de dónde sacaremos tanto pan para alimentar tantas personas en el desierto? Bueno, en el desierto del cielo llovió maná. Porque cuando se trata de Dios, las leyes naturales cambian, hermanos queridos. Llueve pan y el fuego no quema. Cuando se trata de mi Dios, hermano querido, las cosas cambian porque Dios todo lo cambia. Si tiene que hacer que llueva pan para ti, Él lo hace. Y si entras al fuego, el fuego no te quema. Porque los elementos obedecen a nuestro Dios. A nuestro Señor. Dios es el Dios todopoderoso. Es el Dios todopoderoso. Alimentó, dice la palabra, a esos 10,000, vamos a decir 4,000 hombres, 4,000 mujeres y 2,000 niños, un ejemplo. Pero si usted quiere bajar y dice, bueno, eran 4,000 hombres, vamos a poner que eran 2,000 mujeres. Y cada mujer llevaba un niño. Entonces 4, 2 y 2 son que 8. 8,000 personas comiendo de unos pocos panes y unos pocos peces, es porque Dios ¿qué? Hace el milagro. ¿Y saben que ese milagro Dios lo sigue haciendo? ¿Cuántas veces nosotros en la iglesia hemos hecho un almuerzo y decimos, y tanta gente, ¿y qué pasa con la comida? Sobra. ¿Sabe? Recuerdo
cuando estudiábamos en Antilian, que de hecho es la mejor universidad del mundo, Antilian en Puerto Rico, nosotros teníamos que pagar el semestre, lo que vivíamos allí, estábamos internos, y no podías tomar los exámenes si no pagabas, si no saldaba tu cuenta de la renta del apartamento y las clases, etcétera, etcétera. Y recuerdo que estaba con Adrián, muchos estudiaban teología, y él era colportor, él pagaba sus estudios colportando y algunas ayudas que tenía. Así que él vivía cerca y estudiábamos juntos para un examen que teníamos. Y recuerdo cuando yo estaba sentado con él estudiando, su esposa estaba cocinando y de momento ese olor a la gas o al gas. Usted sabe que cuando usted está cocinando, lo que tiene es el tanque, el cilindro de gas, cuando se está acabando, ¿qué hace? El olor. Así que Adrián dijo, ay, se le estaba acabando el gas. Y el colportor, en exámenes finales, estábamos ya y preocupados porque tenía que pagar su cuenta y ahora el gas se le está yendo. Y recuerdo que en su salita allí, en la universidad, nos arrodillamos para orarle al Señor que el gas se mantuviera como la viuda, la harina. Y oramos y ese día la esposa terminó de comer, de cocinar, hasta yo participé de los alimentos. Y yo caminaba todos los días a las 5 de la mañana en la universidad y Adrián se caminaba conmigo y todos los días la pregunta era, ¿cómo va el asunto del gas? Y dice, hiede, pero mi esposa cocina. O terminamos todos los exámenes y nos fuimos, el gas se acabó. Dios es el Dios que provee. 10,000, 15,000, 20,000 para Jesucristo es nada. Eso es pan comido para Él. Porque Él hizo el universo. Porque Él creó los mundos. Y porque hizo este planeta con hablar. Alimentar a 10,000, a 8,000 para Jesucristo no es nada. ¿Y saben qué? Dirigir tu vida y llevarte a la Canaán celestial tampoco es nada si tú se lo permites. La Biblia dice que hizo el milagro y se fue. Dice la palabra, que pasó. Pero cuando vamos a Juan ahora, el capítulo 6, hay otro milagro que tiene que ver con ¿qué? Con multiplicar panes y peces. Acompáñenme. Juan el capítulo 6. Juan el capítulo 6. Miren lo que dice la palabra. Esta vez eran ¿qué? 4,000 hombres. Miren aquí, Juan el capítulo 6. Vamos a leer en la Biblia. Me encanta mi Jesús y me encanta la palabra de Dios. Juan el capítulo 6, el versículo 1, dice la palabra, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Qué sabe? ¿Está probando a los discípulos? ¿Los está probando? Pero esto decía para probarlo porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe les respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantas personas? Entonces Jesús le dijo, haced recostar a la gente, que se pongan cómodos, porque van a comer. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 hombres. Aquí son 5,000, allí eran 4. Hacemos la matemática nuevamente. Si eran 5,000 hombres y ponemos que eran 2,000 mujeres, ya son 7. Y si cada mujer ya está comida con un niño, son 2 más. Son 9,000 por lo menos. Y si queremos nosotros ser ambiciosos de decir, bueno, las mujeres seguían a Jesús, y hay muchas mujeres, vamos a decir que eran 5 y 5, son 10, y por lo menos 2,000 niños, son 12.
Este milagro también iba a ser contundente. Dice la palabra en el versículo 11, y tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los pescados, dándole cuanto querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. En ambos casos, Jesús primeramente le da ¿qué? A los discípulos, y los discípulos ¿qué? Reparten. Hermano, es que nosotros necesitamos comer de Jesús para poder dar. Abigail escuchaba de Dios y hablaba en el nombre de Dios. Los discípulos tienen que recibir de Jesús para poder dar. Lo que usted no puede dar, lo que usted no tiene. Necesita recibir el pan de vida para poder usted ser un suplidor y un administrador del pan de vida que está en usted. Necesitamos nosotros como discípulos comer a Jesús. Necesitamos tener una relación con el Señor. Necesitamos comer de Jesús para entonces poder dar a los demás. Qué triste llegar con las manos vacías a querer ayudar a un hambriento. Qué difícil es querer ayudar a un hambriento cuando usted es un hambriento igual y no tiene. Pero cuando usted es recibido en la fábrica del Señor y usted fue suplido, suplida y tiene para dar, qué bueno es salir en el nombre de Cristo el Señor. En una ocasión íbamos a hacer un servicio en la casa de Rosy y su querida madre que descansa en Cristo Jesús. Murió aquí ella en Orlando, pero estoy hablando de Massachusetts. Y cuando íbamos a hacer el servicio en la casa de Rosy, me estacioné precisamente al lado de una persona que estaba tirada en el piso, un beodo borracho, y allí me estacioné. El Señor sabía por qué. Así que cuando nos estacionamos allí, el hombre pide dinero, porque eso era lo que él hacía. Habían varias barras ahí en el lugar. Y había un puente donde muchas personas de ellos ahí dormían, ahí vivían. Un puente no muy lejos de ahí. La policía los sacaba, volvía, pero siempre ellos llegaban a ese lugar. Ese era el lugar donde esos deambulantes sin hogar vivían allí. Ella estaba había salido a ella a beber. Parece que recibió la ayuda y fue a tomar. Y estaba tirado en el piso, en la acera. Y me estaciono ahí con la persona que estaba conmigo para entrar al servicio a la casa de Rosy, y él nos habla y nos pide dinero, pero con un humo, hermano, que no se sabía. Y yo recuerdo que el mal olor que tenía, porque tampoco tenía tiempo, que parece que no se bañaba, y nos paramos, y en un momento que le dijimos a él algo del Señor. La persona que estaba conmigo, Johnny, le mencionó, God bless you, porque era un americano, y cuando le dijo esa palabra, aquel hombre comenzó a maldecir. Y nos dimos cuenta que era que él estaba llamando la atención para que habláramos con él. Y ustedes saben que cuando maldicen el nombre de Jesús, como que a uno le toca eso, no le gusta, ¿eh? Y él dijo unas malas palabras relacionadas con el nombre de Jesús. Y amigo Johnny lo confrontó y le hablamos. Y comenzamos a hablar con él un rato. Y ese hombre comenzó a reírse. Porque mi amigo comenzó a predicarle. Yo simplemente oraba en mi corazón y mi amigo comenzó a predicarle. Y comenzó a hablarle que había una esperanza para él. Y comenzó a darle pan, a hablarle de Jesús. Y el americano decía, keep going, decía. Keep going, nos decía a nosotros. Y nosotros mirábamos la hora que teníamos, que yo era el predicador en el servicio, pero él decía, keep going, nos decía el americano. Y comenzó a llorar. Y cuando terminamos de hablar, porque teníamos que entrar, recuerdo que él se puso en pie y nos abrazó y me besó. Y cuando entramos al servicio, lo primero que yo le dije a Rosy es, no hemos bebido bebidas alcohólicas porque entramos con todo el mal olor allá. Entramos con una peste. Pero él decía, keep going. Y cuando terminamos, nos dijo lo siguiente, yo estoy debajo del puente. Yo soy uno de los que yo debajo del puente. Si pudieran visitarme a su casa, que no tenía. Mi amigo le habló de Jesús. Yo no le hablé, fue mi amigo el que le habló. Yo solamente oré en mi corazón. Pero Johnny, mi amigo,
tiene al Señor Jesús. Y cuando habla, se siente el poder. Se siente el poder. Porque él tiene una experiencia con Jesús. Una experiencia muy especial. Y cuando él hablaba, esas palabras penetraban el corazón de aquel hombre sin esperanza. Keep going, nos decía. Continúa, continúa. Y al final ese abrazo y comenzó a besarnos. Y agarrarnos. Imagínate, un hombre besando a uno, eso como que no va. Pero él estaba tan agradecido que eso era lo que había. Go see me, decía al final, debajo del puente, under the bridge, go see me. Vayan, véanme. Porque ese día él recibió pan. Nosotros necesitamos comer de Jesús para poder dar. Nosotros podemos marcar la diferencia, hermanos. En cada esquina hay personas necesitadas. En cada lugar hay una persona necesitada del Señor. Pero necesitamos tener al Señor porque nosotros podemos ser discípulos no para Cristo. Y ese es el peligro cuando hacemos discípulos para nosotros. Ni siquiera para la iglesia. Los discípulos son para Cristo el Señor. Cuando llevo a una persona no lo llevo a mí. Tú no debes llevarlo a ti. Es a Cristo el Señor. Estamos haciendo discípulos para Cristo porque Cristo es el único que salva. Pero no hacemos discípulos ni siquiera para la iglesia. Ni siquiera para nosotros, porque cuando damos algo, lo damos sin ningún interés. Simplemente que las personas conozcan al Señor. Cuando las personas saben que le estamos dando algo porque tenemos un interés, las personas no lo reciben ni lo quieren. El ser humano no le gusta que jueguen con ellos. El ser humano le gusta que si te di algo es por amor, porque no importa lo que tú hagas, pero te estoy dando esto en el nombre del Señor porque te quiero, porque te amo. Esto es para ti, ya. ¿Sabe? Jesucristo aquí hizo otro milagro y alimentó a tantas personas, porque dice Juan, el capítulo 6, el versículo 35, que Él es el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque comen mi carne, tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. De hecho, en Mateo dice que los fariseos estaban demandando una señal, Mateo 16, pero si en el capítulo 15, ya acabo de leer, que alimentó a la multitud. ¿Cómo es que los fariseos ahora, un capítulo más adelante, están pidiendo una señal? Pero ustedes no vieron que alimentó a tantas personas. Pero estaban demandando una señal. Porque no importa lo que haga Jesús, para algunos que no tienen fe, nunca será suficiente. Demandando una señal. Y Jesús le dijo, mira, la única señal que ustedes van a ver es la de Jonás, que duró 3 días en el vientre de un gran pez. Hablando de que él iba a resucitar, de que la muerte no lo iba a detener, de que la muerte no lo iba a aguantar, porque Jesucristo es el Dios de la vida y la muerte no lo puede sujetar. La tumba está vacía, el sepulcro está vacío porque Él venció la muerte. Y mi muerte espiritual, Él la puede vencer si yo lo quiero. Porque hay muchas personas que estamos muertos espirituales y necesitamos vida en Cristo el Señor. Y Jesús, que venció la muerte, puede vencer la muerte espiritual de tu persona, en tu vida, en tu casa. No, da una señal. No, Dios mío, se alimentó. No, queremos señal. Dame más señal aquí. No te dan señal, la única es la de Jonás. Yo voy a morir y me voy a levantar. Al tercer día, la tumba va a quedar vacía. Porque yo soy el Dios Todopoderoso. Hermano, yo no sé en quién ustedes se apoyan, pero yo me apoyo en Cristo el Señor. Y la iglesia se apoya en Cristo el Señor. Y en Cristo el Señor hay poder. Él es el Todopoderoso. Por eso los problemas de la vida y las situaciones que nos presenten, si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Yo no pido señal. Lo que pido es caminar con Él. Y voy a terminar mi sermón hablando de 3 cosas que había con la multitud que estaba siguiendo al Señor.
3 días estaban detrás de Cristo, siguiéndole, comiendo su palabra, escuchándole hablar. Dice la palabra que él tenía compasión de ellos. Amén. Que tuvo compasión de la multitud. Que tuvo compasión de ellos. Tuvo el Señor. Y miren, 3 cosas. Y este sermón vamos ahora nosotros a analizar de Jesús. Primeramente, dice Mateo capítulo 15 que llevaban 3 días siguiendo al Maestro. Primera lección en esta mañana para ustedes. Jesús sabe cuánto tiempo nosotros le hemos estado siguiendo. Y con ese seguimiento Él sabe los problemas que hemos enfrentado. Hay muchos de ustedes que el seguir a Jesús le ha costado. Que en su casa algunos de sus seres queridos se mofan de ustedes. Hasta ha habido división en algunos hogares, como decía Víctor en la lección, por el hecho de seguir a Jesús. Yo fui el primer adventista en mi casa. Y mi mamá conmigo, cuando yo llamaba a mi mamá para decirle, voy para allá, mamá, a visitarla, lo primero que me decía a mí, ¿cuál es el menú? Creo que era una noviecita antes de Miller que... Basilio, si te llamo, es que tú sabes que tuve problemas. Y yo recuerdo que estábamos en ese can y yo recuerdo que habían como 15 amigos. Yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, este es el menú, voy con mis amigos para 15. Y la noviecita mía dijo, ¿cómo? Y así es que te llama y cocinan. Y me votaron. Porque ella pensó, yo me puedo quedar con una persona que llame a 15 de momento y se lo lleva a la casa de la mamá a cocinar. Y ella dice, así tú siempre haces eso. Y nosotros somos espontáneos. Y me votaron, me dio un botón y se acabó el noviazgo. Porque cogió miedo. Yo aprendí con Miller que no lo llamaba, sino que llevaba a los muchachos a la casa. No, mi esposa cocina, gracias a Dios. Pero hermanos queridos, el Señor es el pan de vida. Y cuando nosotros vamos a Jesús, a veces hay problemas. Él sabe qué tiempo tenemos siguiéndole y los problemas que hemos enfrentado para seguir a Jesús. Cuando me bauticé, recuerdo que un día llegó a mi casa y mi mamá me tenía mi carne de cerdo porque esa era mi comida favorita, mi carne favorita. Y ella se le olvidó que yo era adventista ya. Hijo, aquí tengo la comida. Y le dije, mamá, yo no puedo comer. Y para mi mamá fue duro que yo le rechazara la comida. Otro día, la carne, y le dije, no, yo soy vegetariano ya. Y mi mamá se molestó. Cuando uno se hace vegetariano, uno adelgaza, ustedes lo saben. Yo que era flaco en aquel tiempo, muy delgado, entonces bajé algunas libras. Mi mamá comenzó a pelear por la iglesia. Voy a hablar con el pastor de esa iglesia. Entonces está muriendo. Mira qué delgado está mi hijo. Y había conflictos en mi casa con eso. Un día llegué después de un servicio los miércoles y Dios sentado me puso en la mente, cuando llegue a tu casa, bota los santos que hay en tu casa. Y me convertí en un Alfredo Hernández. Y ese día, Alfredo, cuando llegué a mi casa después del culto, comencé a votar. Porque mi mamá pensaba que ese santito no era nada. Yo tenía uno también, y que para dormir, mentira. Yo siempre tenía una pesadilla. Toda mi vida yo tenía una pesadilla, que de vez en cuando la soñaba que me estaba cayendo. Y el santo eso no me libraba de esa pesadilla. Cuando me convertí a Cristo, eso se fue, hermano. Nunca más he tenido, pero periódicamente yo me estaba cayendo. Y el santito aquel, que yo tenía una oración especial, no me libraba de eso. Pero ese día, ese miércoles en la iglesia, Dios me impresionó que limpiara mi casa, el único adventista. Y cuando llegué, estaba sacando cosas en una funda y mi hermana le decía a mi mamá, pero mamá, ¿y esto? ¿Y este muchacho con esa autoridad? No. Y mi mamá muda porque Dios estaba haciendo una obra. Y recuerdo que agarré todos esos santos y los boté. Porque había un santito en cada cuarto, porque esa es la creencia de nosotros. Que eso no es nada y que eso no ayuda. Pero ese día Dios me dijo, limpia la casa. Y comencé a recoger y a botar. Y mi mamá se quedaba así sorprendida, porque yo sé que era el Señor que estaba obrando en ella. De hecho, ya al mes de ahí, yo invité a mi mamá a la iglesia y fue y se quedó con el Señor. Después de ahí, mi hermana y su esposo se bautizaron y sus hijos. Porque Dios empieza con uno en la casa. En el caso mío fue conmigo, pero no fue fácil la entrada. Tuve conflicto con mi familia, con mis hermanos. Jesús sabe qué tiempo tenemos siguiéndole. Dice la palabra que sabía que la multitud eran 3 días. Jesús sabe cuál es tu camino. Él sabe lo que te ha costado seguirle. Él sabe las penas, las lágrimas que tú has derramado por seguir a Jesús. Él sabe cuando se han burlado de ti. Él sabe cuando te han rechazado. Muchas veces cuando tú eres joven y eres cristiano,
cristiano, eres una persona rara para los demás. Es más, aún para los adultos, cuando tú dices, eso no, o yo no como esto, o yo no hago esto, como que, y eres raro. Jesús, primer principio, sabe qué tiempo tenemos siguiéndole. Él conoce tus luchas, lo que tú padeces por Él. Jesús no está ajeno de tus desafíos. Jesús está consciente de lo que padecemos por seguirle. Jesús sabe lo que hemos renunciado por seguirle. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos tenido que dejar cosas para seguir a Jesús. Hemos tenido que dejar lugares, personas para poder seguir a Jesús. Él sabe eso. Y saben que el cielo te da un aplauso cuando ha visto tu fe y ha dicho no. Miren, el enemigo es tremendo. Él siempre está con los planes de desviarte a ti del plan de Dios. Cuando yo estudiaba para ser pastor en Puerto Rico, yo venía todos los años a mi casa y comenzaba a trabajar para hacer dinero. Todos los veranos yo venía de Puerto Rico y me iba a mi casa aquí en Massachusetts y trabajaba para hacer dinero para regresar. Recuerdo que en uno de esos veranos tuve 3 trabajos y me botaban, era por una agencia. De esa agencia que te buscan trabajo, pero ellos se quedan por dinero. Te dan a ti un por ciento, pero ellos se quedan con mucho de ese dinero. Yo no sé cuán alto era hasta que uno de los jefes me dijo a mí cuánto pagaban ellos por mí a la agencia. Así que trabajé en 3 lugares, pero conseguí un lugar que era amaneciendo, tercer turno. Y allí trabajaba. Y mi segunda noche me llama el supervisor y me dice a mí, yo estoy estudiando para ser un pastor ya, de hecho ya voy por mi segundo año, algo así. Y me llama el supervisor y me lleva a la oficina, y era el enemigo buscando desviarme del plan de Dios. Y me lleva a la oficina el supervisor y me dice, oye, te estoy mirando a ti, you flying out there, me dice el americano, you flying out there, me dice a mí, wow, tú eres tremendo trabajador, me dice, y me dice, te voy a hacer una propuesta. Me dice, si tú estudias algo para nosotros y te quedas trabajando con nosotros, te pagamos los estudios. Eso lo hicieron conmigo, lo estoy haciendo contigo. Yo tengo un contrato aquí que tengo que trabajar unos cuantos años en esta compañía porque ellos me pagaron los estudios a mí. Yo era un trabajador así como tú. I choose you, me decía. I like what I see. Me gusta lo que veo en ti. You're very smart, me decía él. You fly, me dice. Te vamos a pagar 4 años de estudios si tú trabajas para nosotros tanto y tanto X tiempo. Yo miré y dije, wow, no tengo que venir a trabajar. Pero yo sabía que no. Le dije, oh, thank you, sir. Pero yo voy a ser un pastor. Me dijo, oh, wow. Yo sí, tengo un llamado para ser un pastor. Así que gracias por su propuesta. Y cada día el enemigo nos hace propuesta. A veces viene en forma de un hombre, en forma de una mujer o en forma de un trabajo. Pero Dios sabe que tú tienes un tiempo siguiéndole. La multitud, tenían 3 días y él sabía de dónde venían. Conocía cada historia. Conocían que tenían hambre, conocían los sacrificios, sabía cómo venían, conocía la historia de cada uno y tuvo compasión. Dios tiene compasión de nosotros. Segunda lección, multiplicó los panes y los peces. Había un niño en la segunda historia que tenía, en la otra aparecieron unos panes. Siempre hay provisión para aquellos que siguen a Jesús. Siempre hay provisión para aquellos que siguen a Jesús. Él siempre tiene provisión. No solamente sabe dónde tú vienes, pero Él tiene provisión. Tiene provisión el Señor. Y tercero, el Señor nos asegura a nosotros, oye bien, nos asegura a nosotros que vamos a salir de su presencia alimentados, pero también con un propósito. Todos aquellos comieron, se saciaron y llevaron. Hay provisión para nosotros y nuestros seres queridos en el nombre del Señor. Hay provisión para ti y para los tuyos en el nombre del Señor. 3 lecciones espirituales simples de este pasaje. Dios está con nosotros. Instagram, Facebook, Twitter, usted puede comprar seguidores. Usted puede comprar aún personas que le den likes. Pero ahora termino diciéndote lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia
que esos seguidores no hay una relación interpersonal. Cuando somos seguidores de Jesús, hay una relación con Jesucristo. Mis ovejas me conocen y yo conozco a mis ovejas. Y mis ovejas me siguen donde quiera que yo voy. Una característica del tiempo del fin es que los seguidores de Jesús, simbolizados en los 144,000 en la multitud aquella, siguen al Cordero donde quiera que Él va. Dice la Biblia que no están contaminados con mujer, que son santos, es decir, no hay doctrinas raras allí. Y siguen al Cordero donde quiera que Él se mete. A veces, hermano querido, seguir a Jesús cuesta, porque Jesús toma unos caminos a veces tan raros. Jesús a veces toma unos caminos cuesta arriba, pero usted tiene que irse cuesta arriba. A veces Jesús camina por senderos bien estrechos. De hecho, el camino a la salvación es una puerta bien estrecha y el camino es bien angosto. Y aquellos que entran por allí reciben la vida eterna. Porque ancho es el camino y espaciosa la puerta que lleva a la perdición. Y son muchos los que pasan por allí. Por el camino de Jesús, la puerta es tan estrecha que yo no puedo entrar con todo lo que yo quiera, hermano querido. Es así que entro. Tengo que dejar mis cosas. Pero en el camino ancho, hermano querido, eso lo soporta todo. Usted entra como usted quiera, con todas sus ideas, con todas sus cosas raras, porque el camino es anchote, todo le cabe, pero en el camino de Jesús y la puerta angosta de Jesús y estrecha, usted tiene que entrar solamente así de ladito y entregarse al Señor, hermano. Dios está buscando gente que hoy lo dejen todo para seguirle. Jesús está llamándonos. Jesús es el pan de vida. A la señal de los fariseos, Jesús le dijo bien claro: el asunto no es que caiga pan del cielo y ustedes coman. El asunto no es que yo multiplique los panes, es que yo soy el pan de vida. Y ustedes me necesitan comer. Necesitan tener una relación conmigo.